Señor, una vez más nos humillamos e inclinamos ante ti, reconociendo que tú eres Señor por sobre todo, santo y sublime, y que en estos momentos, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te suplico que seas tú disponiendo nuestra mente y corazón, quitando las distracciones, el sueño y la pereza, y dándonos una mente y un corazón receptivo para escuchar tu palabra. Ayúdanos, por favor, a entenderla. Guíame con la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu para transmitirla, Señor. Toca el corazón de todos los hermanos y de los que estén en este lugar, a unos para crecimiento, a otros para vida. Tú eres soberano y puedes obrar en consecuencia, como a ti te plazca, en el corazón y la mente de los hombres. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú, Señor, glorificado y exaltado en medio de nosotros a través de la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, abran sus Biblias en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Ubíquense allí. Continuando con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan, hoy meditaremos en los versículos 31 al 42 de este capítulo 4, así que les invito a leer conmigo este pasaje. Juan 4, 31 al 42. Dice así la palabra de Dios. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hoy meditaremos en este pasaje por la gracia de Dios. La enseñanza para el día de hoy la he titulado: mi comida es hacer la voluntad del Padre. El pasaje lo vamos a considerar dividiéndolo en 3 puntos o encabezados. De los versículos 31 al 4 podemos ver a Cristo y su perfecta obediencia al Padre. De los versículos 35 al 38 podemos ver a Cristo y el ejemplo de la siega. Y los versículos 39 al 42 podemos ver a Cristo y su impacto entre los samaritanos. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos?
Cristo y su obediencia perfecta al Padre. Cristo y el ejemplo de la ciega. Cristo y su impacto entre los samaritanos. Así entonces podemos discernir un poco mejor el pasaje y comprenderlo. Veamos el primer punto o encabezado. Juan 4:31 al 34. Cristo y su perfecta obediencia al Padre. Leamos estos 4 versículos. Entre tanto, los discípulos lo rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. En estos versos, versículos 31 y 32, vemos que inician diciendo: entre tanto. Recordemos que estamos viendo el suceso del encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Y en estos versículos se inicia diciendo: entre tanto. Es decir, mientras la mujer samaritana dejó su cántaro y se fue a Sicar a testificar del Mesías a los hombres del pueblo, los discípulos del Señor regresaron con comida que habían comprado en el pueblo y le rogaban diciendo: Rabí, come. En términos humanos, lo que estaban haciendo los discípulos era algo muy bueno, consiguiendo comida para alimentar sus cuerpos, para alimentar también a su Señor. Pero parece que el Señor no quería recibirles y ellos le rogaban o le insistían: Rabí, come, para que comiera algo el Señor, porque era la hora de comer y por tanto el Señor había de tener hambre. En otras palabras, los discípulos están preocupados de que el Señor coma algo, se alimente y sustente su cuerpo para seguir el camino hacia Galilea, porque ellos iban rumbo a Galilea. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a sus discípulos? Versículo 32. ¿Qué nos dice el versículo 32? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es una respuesta desconcertante, porque el Señor está afirmando que Él tiene una comida que comer que ellos no saben, que no conocen. Ante esta respuesta, los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Será que esta mujer le habría dado de comer? Quedaron en incertidumbre. La respuesta de los discípulos nos deja ver que todavía sus mentes y sus corazones están enfocados en lo natural y temporal de este mundo. Ellos no podían percibir con ojos espirituales las palabras del Señor Jesucristo. Al igual que la mujer samaritana, cuando el Señor le habló del agua viva, ella creía que le hablaba del agua del pozo de Jacob. Y como Nicodemo, cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento, que Nicodemo creía que le hablaba de volver a nacer de nuevo del vientre de la madre. Ellos no percibían las cosas espirituales que el Señor hablaba, a las que Él se refería. Ante este desconcierto de los discípulos, el Señor procede a enseñarles como lo hizo con Nicodemo y con la mujer samaritana. Les dijo en el versículo 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Una respuesta contundente que me imagino que ellos quedaron abismados con lo que el Señor les contesta.
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Vemos aquí cómo la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos se manifiesta de forma extraordinaria. Sus débiles mentes estaban preocupadas por la idea de la comida y del sustento corporal, tal como nos pasa también a todos nosotros, que nos preocupamos mucho por lo que hemos de comer, beber y vestir, lo cual el Señor también lo enseñó en Mateo. No os preocupéis por lo que habéis de comer, beber o vestir. Ellos estaban preocupados por la comida. En cambio, la mente y el corazón del Señor estaban ocupados en otra clase de comida, que era mucho más importante y trascendente. ¿Cuál era esa comida, amados hermanos? Hacer la voluntad de su Padre, haciendo bien a las almas que el Padre le había dado para salvar. Él estaba ocupado en la comida de su Padre, la comida espiritual que trae vida al alma. Estas palabras son un extraordinario y maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a todos nosotros también en nuestros días, porque nos recuerdan y nos redirigen a lo que realmente debemos enfocarnos y ocuparnos en nuestra vida con fervor y dedicación. Ocuparnos y deleitarnos en hacer la voluntad del Señor, predicar su evangelio y guardar sus mandamientos. Somos más que cuerpo, amados hermanos, somos espíritu también. Así que no solamente debemos preocuparnos por las cosas del cuerpo, por alimentar nuestro cuerpo, sino también por alimentar el espíritu. Jesucristo lo enseñó cuando el demonio lo tentó en el desierto y le dijo: di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo quiere enseñarnos que no solamente somos cuerpo, que somos espíritu, y que si nuestro espíritu está bien, nuestro cuerpo también estará. Debemos redirigir nuestras prioridades. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que usted no trabaje ni se preocupe por darle de comer a sus hijos, no. Pero es que usted se puede ocupar de eso pensando en Dios y haciendo la voluntad de Dios. Debemos deleitarnos y anhelar hacer la voluntad del Señor como Cristo nos enseñó, que dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El siervo Job nos da también una ilustración de esto en Job capítulo 23 versículo 12. Job 23 versículo 12. ¿Qué dice? Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Y quién fue Job? Dice la Escritura que un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo testificó cuando le dijo al diablo: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire lo que dice Job. Con razón él era un hombre así. Él dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Guardar las palabras de Dios más que la comida, anhelarlas más que la comida. En el Salmo 40, versículo 8, el salmista testifica de la siguiente manera acerca de esta verdad. Salmo 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Notan ustedes, hermanos? Dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La obediencia a Dios debe ser algo que nos agrade hacer. Dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Ella es la que rige mi vida. Ella es la que dirige todos mis pasos y mis pensamientos. Y en el Salmo 1 y 2, ustedes lo leyeron conmigo esta mañana. Bienaventurado el varón
porque no anduve en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es similar a lo que Cristo dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Si yo estoy enfocado en la palabra de Dios, procuraré andar conforme a la palabra del Señor. Volviendo a nuestro texto de Juan, vemos que aquí el énfasis no está en si el Señor tenía hambre o en si necesitaba comer o no necesitaba comer. Por supuesto que Él tenía hambre y que Él necesitaba comer, porque Él también era verdadero hombre. Pero el énfasis de la enseñanza no es en el hecho humano, sino en la obediencia que como humanos debemos rendir al Señor. Una de las lecciones aquí es que lo que estaba sucediendo en esos momentos no le permitía probar bocado. Él tenía hambre, por supuesto que tenía hambre, pero lo que estaba sucediendo no le permitía probar bocado. Ya habría tiempo para comer. La misma mujer samaritana nos lo enseña. Ella había venido por agua, pero cuando escuchó la palabra del Señor y a Él se le reveló, dejó su cántaro, se le olvidó lo que estaba haciendo, sus prioridades que tenía, y se fue a anunciar a Cristo. Dejó su cántaro y se fue a predicarle. Aquí entonces, en estos momentos, no había tiempo para comer. Pronto una cantidad de gente vendría a verle, porque la mujer había revolucionado al pueblo con todo su testimonio. Así que hay momentos en que la satisfacción de nuestras necesidades pasa a un segundo plano para ocuparnos en hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios y acabe su obra. No había nada más importante en ese momento y en todo su ministerio que hacer la voluntad del Padre. Para eso había venido a esta tierra, para hacer discípulos, y muchos lo conocerían y ellos pondrían en Él su fe, porque Él moriría en nuestro lugar pagando la deuda de nuestros pecados. En esos momentos Él no estaba pensando en comer. En esos momentos Él estaba pensando en obedecer al Padre y en ocuparse de esa circunstancia de la soberanía de Dios que estaba sucediendo en esos momentos, de la providencia de Dios, porque esa mujer traería más hombres al conocimiento del Señor. Lamentablemente hay muchas personas que se ocupan y trasnochan y a veces se olvidan de comer por estar buscando solo la platica, pero no tienen el mismo empeño y la misma dedicación para hacerlo en las cosas de Dios. Se entregan tanto a su trabajo que se olvidan de comer, aún de la familia, pero solo buscando lo temporal y lo pasajero, seguir creciendo, seguir haciendo empresas, lo cual no está mal. Pero si usted se olvida de las cosas de Dios, en vano trabaja si Jehová no edifica su casa. Esa es la verdad. Así que, hermanos, vemos aquí y en todo el testimonio de los evangelios que Jesús priorizó en cada momento de su peregrinar por esta tierra la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Toda su vida en la tierra siempre la encauzó en hacer la voluntad de su Padre hasta las últimas consecuencias. Es Él nuestro ejemplo a seguir, porque las dádivas no son temporales, sino son eternas. La felicidad verdadera, el placer verdadero
y el sentido de la vida verdadera solo se encuentra en Cristo, en seguirlo a Él, en creer en Él y en imitarlo a Él. Juan 5:30. Dice la Escritura en Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco, escuchen, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué era lo que Cristo buscaba? ¿Su voluntad o la voluntad del Padre? La voluntad del Padre. Dice, no busco mi voluntad, sabiendo que la voluntad de Cristo es perfecta, pero Él sometió la voluntad suya a la voluntad del Padre, porque a eso había venido. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y recordemos que la voluntad de Cristo y la del Padre son una sola voluntad, aunque son diferentes personas. Ellos están en perfecta unidad para hacer su plan y el desarrollo de su plan. Juan 6, 38 al 39. Juan 6, 38 al 39 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué era lo que estaba haciendo Cristo allí en esos momentos, en el pozo? Olvidándose de comer, porque venía una gran cantidad de gente a Él para conocerle. Cristo estaba interesado en eso, en hacer la voluntad del Padre que le envió, que todo lo que Él le diere no perdiera nada y Él lo resucitara en el día postrero. Juan 13:1 dice la palabra de Dios. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él vino a cumplir una misión y esa misión llevó a cabo. Amó a los suyos, no a todo el mundo, amó a los suyos hasta el fin. Es decir, hasta ir a la cruz para pagar por ellos y rescatarlos del lodo cenagoso del pecado en el que estaban condenados y sumidos por su maldad. Cuando Jesús habla de sus discípulos, o habla a sus discípulos de su comida que tiene para comer, se está refiriendo a la satisfacción que encuentren hacer la voluntad de Dios. Él dice: yo tengo una comida, y mi comida es que haga la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Se está refiriendo a la satisfacción que Él encuentra en hacer la voluntad de Dios. Pregunto yo a ustedes, ¿ustedes encuentran satisfacción realmente en hacer la voluntad de Dios? ¿O vienen a la iglesia por cumplir? Tenemos que encontrar satisfacción en hacer la voluntad de Dios. El Señor está enseñando a sus discípulos y a nosotros también que la verdadera satisfacción no se encuentra en los placeres temporales de la comida y la bebida, sino en hacer la voluntad de Dios y cumplir su propósito en la tierra. El mensaje de este pasaje es supremamente importante para todos nosotros los creyentes, especialmente en un mundo, hermanos, donde la tentación de buscar satisfacción en cosas materiales y superficiales es muy grande. ¿No es verdad que aquí hay una tentación muy grande en buscar satisfacción en las cosas temporales y materiales? No está mal que nosotros descansemos, no está mal que nosotros disfrutemos, pero nuestro corazón no debe estar enfocado en eso. Nuestro corazón debe estar enfocado en hacer la voluntad de Dios, que haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos permite disfrutar con alegría de todas las cosas que Él ha creado.
En consecuencia, querida iglesia, Jesús nos hace un llamado con sus palabras y con su ejemplo a entender que las preocupaciones cotidianas como la comida o la bebida no deben distraernos del propósito para el cual fuimos llamados. Ya nuestro mayor deseo y satisfacción y propósito es satisfecho en Cristo. Nuestro mayor deseo y nuestra mayor satisfacción, amados hermanos, y propósito para vivir, para los que realmente nosotros nos debemos enfocar, es para hacer la voluntad de Dios. No tiene sentido nuestra vida si nosotros no vivimos para hacer la voluntad de Dios. Si yo solamente me enfoco en trabajar y en hacer cosas para este mundo, mi vida no tiene sentido. Cuando usted muere, así, mire, todo lo que trabajé, ahí quedó. ¿Qué le sembró a sus hijos? ¿Cuál fue el legado que les dejó? ¿En qué los instruyó? ¿Qué fue aquello en lo cual usted se enfocó para dejarle a sus hijos para que realmente ellos tuviesen sentido de vivir en este mundo? Nuestro mayor propósito y mayor satisfacción es vivir para lo que realmente tiene sentido. ¿Y qué es lo que realmente tiene sentido? Hacer la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 14, versículo 17, el apóstol Pablo dijo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, aquí Pablo está testificando que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que las satisfacciones temporales de este mundo no servirán para allá. Lo que realmente sirve aquí es el enfocarnos en hacer la voluntad del Señor. Por eso el salmista dijo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos está su delicia. A eso nos está llamando el Señor Jesucristo en esta mañana, amados hermanos. Pasemos ahora a nuestro segundo encabezado: Cristo y el ejemplo de la siega. Juan 4, 35 al 38. Dice así: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega o cosecha. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. En esta región donde estaba el Señor Jesús con sus discípulos de Israel, la siega se hacía más o menos en abril o principios de mayo. Así que cuando pasó este evento que está narrado aquí de la mujer samaritana y el Señor, era diciembre o principios de enero. En consecuencia, faltaban aún 4 meses para recoger la cosecha. Por eso el Señor les hace una pregunta: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Ellos contaban los meses y los días para que llegara la siega. Pero yo les digo,
alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos, blancos para la siega. Otra vez el Señor como que los confunde. Luego nos faltan 4 meses para la siega y usted me está diciendo que ya está listo para recoger la siega si hasta ahora el trigo está creciendo. Lo que el Señor está haciendo con sus discípulos es un llamado a mirar más allá de una cosecha de trigo o de cebada. Les está llamando a mirar a una cosecha espiritual de almas, que a diferencia de la siega de trigo y de cebada, ya estaba lista para recoger en esos momentos. Por eso Él les dice en el verso 25, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El trigo está blanco, listo para cosechar. Llamándoles a que miraran más allá de las cosas temporales y pasajeras. Alzad vuestros ojos y mirad. Es una expresión que les invita a mirar por encima de lo meramente material, a pensar en la multitud de samaritanos que creerían en Él por el testimonio de la mujer samaritana, porque al igual que cuando el trigo blanquea, está listo para ser cosechado, así también ellos están listos para la salvación. Los samaritanos que venían estaban listos para ser cosechados, para venir a formar parte de la iglesia del Señor. Pero al mismo tiempo, estas palabras eran una reprensión a su inclinación solo a las cosas terrenales. Dice Juan Calvino en su comentario al Nuevo Testamento las siguientes palabras acerca de este texto. Abro comillas. Por medio de la expresión, no decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega, Cristo tenía el propósito indirecto de señalar cuántas más atentas están las mentes de los hombres a las cosas terrenales que a las celestiales, puesto que desean tan ardientemente la cosecha que cuentan los meses y los días, mientras que es asombroso lo perezosos e indolentes que son para reunir las gavillas celestiales, cierro comillas. Importante las palabras de Calvino, y ese es el corazón humano. Estamos dispuestos y ardientes a la cosecha terrenal, a contar los días, los meses y los años. Ya viene diciembre, ya viene el paseo, ya viene esto, ya viene aquello. Pero no estamos atentos a recoger las gavillas, a las cosechas espirituales y celestiales de almas que el Señor quiere que cosechemos, y a lo cual Él nos mandó y nos envió. Pasamos ahora a los versículos 36 al 38. ¿Qué dice la Escritura? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Hermanos, esto es muy interesante. Este versículo o estos versículos son una promesa general para el ánimo de todos los obreros de Cristo en este mundo. Lo que el Señor les dice a sus discípulos es que el segador de la cosecha espiritual tiene un oficio mucho más honroso y satisfactorio que el segador de la cosecha material. Porque recibe un salario y recoge fruto no solo para esta vida, sino para vida venidera o para la vida venidera. Una cosa es sembrar para este mundo y otra cosa es sembrar para el reino de Dios. El que siembra para este mundo recoge un fruto y se goza, pero es un fruto temporal y pasajero. Pero el que siembra en los sembrados de Dios recoge un fruto que permanece para vida eterna.
De eso es que está hablando el Señor. Recibe un salario y recoge fruto no solo para esta vida, sino para la vida venidera. El salario que recibe es un salario eterno, una corona de gloria incorruptible, como dice en 1 de Pedro 5:4. ¿Qué dice? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria a los que sembraron y cosecharon las almas. El fruto que recoge es un fruto eterno, de almas arrancadas de la destrucción eterna y salvadas para siempre, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. Amados hermanos, los resultados de la cosecha espiritual no son transitorios como los de la cosecha natural, sino que son eternos. Vendrá pues un día en que todos los que hayan trabajado, ya sea sembrando la palabra de Dios o segando, se sentarán y se regocijarán juntos para toda la eternidad. Porque hay dos clases de personas en el reino de Dios: los que siembran y los que siegan. A veces los que siembran Dios les concede también cosechar, pero a veces los que siembran no se les concede cosechar, pero otros se benefician de eso que los otros sembraron, porque cosechan lo que otros sembraron. Aquí en este mundo, el sembrador a veces no vive para ver el fruto de su labor, y solo se regocija el segador que reúne la cosecha. Pero la obra que se hace en la cosecha espiritual es una obra eterna, y por consiguiente, tanto los sembradores como los segadores tienen la certeza de gozarse juntamente al final y ver el fruto de su esfuerzo. Así que si uno siembra la palabra de Dios y no ve frutos, muere y el Señor no le permite ver frutos, y otro se beneficia o cosecha lo que se sembró, un día el que sembró juntamente con el que segó estarán reunidos en el cielo, y ambos se regocijarán por siempre por aquella obra que hicieron para el Señor. O sea que en el Señor no hay pérdida, siempre hay gozo eterno. Lo que no pasa con el segador temporal, que siembra, disfruta por un momento y luego su felicidad le quedó. Así que debemos enfocarnos en lo eterno, en las cosas del Señor, en lo que realmente tiene trascendencia y va más allá de esta tierra. En Daniel capítulo 12, versículo 3 dice el profeta Daniel lo siguiente, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios. Qué promesa tan maravillosa, hermanos. ¿Están ahí en Daniel? Miren por un momento, Daniel 12:3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos son aquellos que han recibido la palabra de Dios por la gracia del Señor. Y los que enseñan la justicia, es decir, el evangelio, la palabra de Dios, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que en el Señor no hay pérdida sino ganancia. ¿A qué le está apuntando usted? Piense, ponga sus ojos en lo que realmente debe ponerlos, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es por eso que Pablo dijo en 1 de Corintios 15:58 las siguientes palabras. 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque tiene fruto para esta vida y para la vida venidera. Gloria a Dios. Juan 4:37 al 38. Dice, porque, el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron
y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. El significado del proverbio mencionado por el Señor en el verso 37, porque es un proverbio. En esto es verdadero el dicho, es un proverbio. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Así que el significado del proverbio mencionado por el Señor en el verso 37 es claro y simplifica la idea de lo que viene diciendo en todo el texto. Es un dicho común y una realidad entre las personas en el mundo, que a menudo a uno le toca sembrar el campo y a otro segarlo. El sembrador y el segador no siempre son la misma persona. A veces sí, a veces no. La frecuencia de la utilización de dichos proverbiales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es muy importante y nos muestra el valor de los proverbios y la importancia de enseñarlos a los niños y a los jóvenes. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho sabio que nos puede recordar de forma resumida un principio moral y espiritual de importancia para nuestra vida. Así que memoricemos proverbios, porque ahí está un compendio resumido de enseñanzas maravillosas para nosotros. Uno puede decir, por ejemplo, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y usted puede tomar el libro de los proverbios y memorizar proverbios y proverbios, porque son dichos sabios que hacen sabio al sencillo, que quitan la ignorancia y nos dan pautas para vivir. Y aquí el Señor testifica de un proverbio. En el verso 38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor enseña en este verso de manera maravillosa lo que significa el proverbio que ha mencionado anteriormente. Les dice a sus discípulos que ellos serían enviados a cegar una cosecha espiritual en la que ellos no habían hecho ningún trabajo. Fueron otros hombres los que habían trabajado, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento y a Juan el Bautista. Ellos habían arado el terreno, habían sembrado la semilla, pero habían muerto y no habían visto el resultado de su labor. Serían otros los que cosecharían lo que ellos habían sembrado. En los tiempos de los apóstoles, las mentes de los hombres estaban preparadas para la llegada del Mesías. Juan el Bautista había venido predicando hacía días que el reino de los cielos se había acercado y que debían arrepentirse. Y los apóstoles entonces no tenían más que ir y proclamar las buenas nuevas de salvación, de que el Mesías ya había llegado y que en él había salvación, que había en él arrepentimiento y fe para salvación del alma, para que muchos creyeran en lo que él había hecho. Así que estaba lista la cosecha, el campo estaba blanco para la cosecha. Lo único que hacían falta era obreros. Por eso una vez Cristo en Mateo dice que iba por los campos y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les dijo: orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor levante obreros que estén dispuestos a ir a predicar la palabra del Señor. Pero no solamente quedarnos
en esperar que el Señor levante obreros para que sean pastores, sino que ustedes también están comisionados a anunciar las buenas nuevas, a traer a otros a Cristo por el testimonio del Evangelio. Estos discípulos a los cuales el Señor habló que iban a cosechar lo que otros habían sembrado y lo que el mismo Señor estaba sembrando, vemos después en el testimonio de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire esa cosecha de lo que otros habían sembrado. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en número, así de hombres como de mujeres. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Simplemente segando lo que otros habían sembrado. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: Cristo y su impacto entre los samaritanos, es decir, la cosecha. Cristo y su impacto entre los samaritanos. Versículos 39 al 42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Le reveló sus fornicaciones, su vida promiscua e inmoral, era lo que había hecho el Señor, y se había revelado a ella como el Cristo. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Cristo y su impacto entre los samaritanos. Cristo sembró la semilla del evangelio de salvación en esta mujer y eso desencadenó un impacto de maravillosa cosecha de almas. Esta mujer se convirtió en una misionera, en una mensajera del evangelio. Muchos creyeron por la palabra de la mujer. Ella dejó el cántaro y se fue a anunciar a Cristo. La palabra de una débil y pecadora mujer se convirtió en el instrumento para la fe de muchas almas. Las palabras de la mujer no tenían nada extraordinario, no contenían ningún razonamiento elaborado y elocuente, solo eran el testimonio fervoroso de un corazón sincero y creyente. Sin embargo, le plació a Dios utilizarlo para la salvación y la conversión de muchas almas en ese momento histórico. Qué maravillosa lección, ¿verdad? Es una lección maravillosa. Jamás, escúchenlo bien, jamás debemos menospreciar a alguien que a nuestros ojos humanos nos parezca poca cosa. Porque a veces tenemos esa costumbre. Miramos a alguien que a nuestros ojos nos parece poca cosa. No lo debemos hacer porque Dios puede hacer de él un instrumento de bendición. Pablo testifica en 1 Corintios 1, 27 al 29 esta verdad con las siguientes palabras. 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué mérito tenía esta mujer? Ninguno. Sin embargo, a Dios le plació utilizarla para salvar almas con su testimonio. No menospreciemos a nadie. Ni te creas poca cosa porque Dios puede hacer de ti instrumento de bendición a pesar de su debilidad y de su pecaminosidad. Solamente cree y arrepiéntete y confía en Cristo como lo hizo esta mujer. Somos instrumentos de Dios en sus manos.
En el verso 40 vemos que es el último verso y con esto termino. Vemos que los hombres de la ciudad le rogaron que se quedara con ellos y se quedó con ellos 2 días. Esto nos muestra el deseo ardiente de los samaritanos de conocer al Señor y ser instruidos por el Señor. Y por eso el texto nos dice que muchos creyeron en Él. No sabemos qué les enseñó, cuál fue el tema de su predicación en esos 2 días de campaña que estuvo el Señor allí en Sicar. Pero estos hombres le rogaron que se quedara con ellos y que les enseñara. ¿Qué diferencia con los ciudadanos gadarenos? ¿Se acuerdan? Los ciudadanos gadarenos que le rogaron que se fuera de sus contornos porque los cerdos se ahogaron. Hay personas, hay familias y aún comunidades que no quieren al Señor ni su evangelio, y eso es muy triste y lamentable, como pasó con Capernaum, como pasó con Corazín y con Betsaida, que rechazaron a Cristo a pesar de todas las señales y todo lo que hizo el Señor frente a ellos. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Creyeron muchos más por la palabra de Él. Obviamente la palabra del Señor es contundente para convertir incrédulos pecadores más que la de cualquier hombre, porque creyeron muchos más por su propio testimonio. Dice, ya no creemos más por lo que esta mujer nos dice, sino que ahora creemos por tu propio dicho. Y decían a la mujer eso, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. O sea que en esos 2 días Él se reveló claramente entre ellos como el Salvador y el Cristo. Ninguno ha hecho esto como lo hizo Cristo. Y en ningún otro lugar de los evangelios encontramos una declaración tan plena y tan contundente del oficio de nuestro Señor como el Salvador del mundo, como la declara en este texto los samaritanos. Ellos habían oído y ahora sabían por su testimonio personal que que estaba frente a ellos verdaderamente era el Salvador del mundo, el Santo Hijo de Dios, el Cristo. Así que, amados hermanos, que una raza mestiza y medio pagana, como lo eran los samaritanos, porque así eran, mestizos, medio paganos, y no los judíos, diera el tal testimonio de Cristo, y dieran tal testimonio de Cristo, es un extraordinario ejemplo de la gracia de Dios. Porque la mayoría de judíos y fariseos no creyeron en Cristo a pesar de que vieron las señales y prodigios que Él hizo por mucho tiempo entre ellos. La enseñanza de Cristo fue la misma para judíos y para samaritanos. Pero los corazones de sus oyentes fueron radicalmente distintos. Los judíos endurecieron su corazón, mientras que los samaritanos creyeron solo por la palabra de Cristo, ya que no se registra que el Señor hubiese hecho milagros entre ellos. Solo creyeron porque escucharon su testimonio. No creyeron por milagros. Así que no son los milagros, ni la raza, ni los privilegios lo que convierte el alma pecadora, sino la gracia soberana de Dios obrando en el corazón de las personas. Los judíos vieron a nuestro Señor obrar muchos y grandes milagros y lo oyeron predicar durante semanas y meses sus maravillosas enseñanzas. Sin embargo, la mayoría se mantuvo endurecida y muy pocos creyeron al Evangelio. Los samaritanos no vieron milagros,
Solo tuvieron el testimonio oral y la presencia del Salvador entre ellos. Sin embargo, muchos creyeron. Si alguna vez ha habido prueba clara de que la gracia del Espíritu Santo es lo que se necesita para la conversión de las almas, cuando se predica el Evangelio, la tenemos en este texto sagrado que hemos leído. Es por eso que podemos decir con Juan, en su capítulo 1, versículos 11 y 13, las siguientes palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos dé la gracia para aprender de este relato maravilloso que está en las Sagradas Escrituras, a poner nuestra mirada y nuestro énfasis y nuestra dedicación a lo que realmente tiene sentido y trascendencia: hacer la voluntad del Padre, de imitar a nuestro glorioso Salvador, de hacer la voluntad del Padre. Él estuvo entre nosotros y todo lo que nos mandó a hacer, Él lo hizo. No simplemente era de palabras, sino que todo lo que Él mandó a hacer a sus discípulos, Él mismo lo practicó. Coloquémonos de pie, por favor. Padre, te doy gracias por tu santa palabra y te bendigo y exalto tu santo nombre en esta mañana, reconociendo que tú estás en medio de nosotros, que tú eres el único digno, que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro afán debe ser tú, nuestra delicia, nuestro anhelo por obedecerte debe primar en nuestra vida cada día. Señor, toca los corazones, derrama de tu Santo Espíritu, convierte las almas, Padre, y concédeles, mi Señor, al igual que los samaritanos, creer que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Úsanos también como usaste a la mujer samaritana para transmitir el mensaje a los que no te conocen. Y permítenos, Señor, sembrar el mensaje de tu palabra. Y permite que ese mensaje, esa semilla que se siembre, crezca y produzca fruto. Y otros cosechen, Señor, lo que nosotros hemos sembrado. Gracias, Padre, por escuchar esta plegaria y por habernos enseñado hoy y habernos tenido aquí reunidos como tu pueblo, reconociendo que tú eres Dios santo y sublime por sobre todas las cosas. Colocamos esta semana en tus manos, este día, nuestras familias, nuestros hijos, y pedimos que nos guíes en todo lo que hagamos, Padre Santo, que refrene nuestros pies, nuestros pensamientos y nuestra lengua de pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a tener manos limpias y pies presurosos a hacer el bien y no el mal. Ayúdanos a tener una mente centrada en tus propósitos eternos, a vivir para tu gloria y a esperar en tus propósitos cada día. Te lo pedimos, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.